Muy grato saludarles, estimados amigos, nuevamente poniendo las barbas en remojo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que mucho se ha debatido y se ha discutido estos últimos años y que ha ido por muchas tendencias distintas. El famoso tema del bienestar animal. ¿Qué es el bienestar animal? ¿Cómo se aplica? ¿Estamos haciendo bienestar animal a nuestros animales de compañía, a lo que conocemos comúnmente como las mascotas? ¿Hay una legislación al respecto? Pero bueno, todo esto lo trataremos en los próximos minutos y para esto hemos invitado a un experto, un médico veterinario con una especialización en temas de bienestar animal. Precisamente se acaba de formar en Ecuador hace un año y pico atrás la Asociación Ecuatoriana de Bienestar Animal y esta asociación nace ya hermanada con otros grupos y asociaciones a nivel latinoamericano. Tanto es así que hace poco se da el primer encuentro latinoamericano de bienestar animal. Y para esto, Héctor Montilla es quien nos va a acompañar el día de hoy. Qué grato tenerte aquí, Héctor, y bienvenido. Coméntanos, comencemos por el tema. ¿Qué es esto del bienestar animal? ¿Es el mismo bienestar animal para nuestro perro, para nuestro gato, para lo que son animales de producción, para lo que es la vaca, el pollo, la gallina? ¿Qué sucede con los animales de la policía, por ejemplo, los caballos y los perros? Bienvenido. Muchas gracias, estimado Rodrigo. Muy buenos días a a toda tu audiencia en las diferentes redes sociales en las cuales sale tu programa Poniendo las Barbas en Remojo. Mira, el tema de bienestar animal como concepto ha ido evolucionando mucho en el tiempo. De hecho, no hay un concepto único de bienestar animal en todo el mundo. Hay diferentes conceptos que se pueden conseguir en la bibliografía o en el Internet. Yo uso mucho uno que lo tiene desarrollado la Organización Mundial de la Salud Animal, y yo creo que de alguna manera aplica a gran parte o mayoría de la categoría de animales, donde empieza con un primer párrafo donde expresa que para que un animal tenga bienestar animal, debe estar sano, debe estar bien alimentado, debe estar cómodo y debe estar mantenido en condiciones e instalaciones que le garanticen un confort térmico, que le garanticen diferentes tipos de confort ambientales y que esté libre de dolor, de enfermedad, de lesiones y de estrés. Entonces, en ese primer párrafo, fíjate que te he enumerado una serie de condiciones que tienen que cumplirse para poder decir que un animal está con bienestar. Luego, en el siguiente párrafo dice, para que estas condiciones se cumplan, las personas responsables del cuidado de los animales tienen el deber de garantizar entonces el cuidado veterinario, la atención de las enfermedades, la prevención o el tratamiento del dolor, garantizar la buena nutrición, la buena alimentación. ¿Y esto por qué es así? Porque, y fíjate que es importante lo que te estoy diciendo, porque ya entramos en un concepto de los animales domésticos, que son todos aquellos animales que dependen del ser humano para poder tener bienestar. ¿Ok? Los animales por sí mismos, sobre todo los animales domésticos, no son capaces de proveerse a ellos mismos su bienestar animal. Tu perro no abre la nevera y saca la carne o el pollo o abre el saco de alimento y se sirve. ¿Ok? Tiene que existir una persona responsable al cuidado de ese animal que está encargado de alimentar. ¿Ok? Entonces, eso como concepto general aplica mucho a los animales domésticos. Y luego, el concepto de bienestar animal también ha ido evolucionando en el tiempo y ha ido sumando ciencias que se han unificado alrededor del bienestar animal. Y hoy se dice que el bienestar animal es una ciencia multidisciplinaria, porque alrededor del estudio del bienestar animal se han unido otras ciencias, como por ejemplo la etología, que estudia la conducta y el comportamiento de los animales, y que es muy importante dentro de los ámbitos del bienestar animal. Las diferentes ramas de la biología que estudian
las respuestas de los animales, por ejemplo, la fisiología, la neurobiología, la medicina veterinaria, la zootecnia, incluso la psicología. Todas estas ciencias han ido uniéndose para aportar insumos, sobre todo en cómo definir el bienestar animal de cada especie, cómo estudiarla y cómo identificar los indicadores, ya sean biológicos directos del animal o ambientales, que nos puedan decir o hacer entender si el animal tiene un buen estado de bienestar animal o no, y sus grados, digamos que sus grises, o sea, no es todo esto blanco y negro, tiene o no tiene. Hay unos matices, hay unos parámetros donde en un momento dado el animal puede tener un bienestar animal del 1 al 100 en 100, y en otro momento puede estar en 70, en otro momento puede estar en 60, dependiendo. Pero en esa evaluación en el largo plazo es lo que nos puede decir hacia dónde se inclina la balanza o el indicador de bienestar animal. Te consulto algo. Tú has hecho referencia a los animales domésticos y has hecho referencia a los que dependen directa o indirectamente del hombre. Nos referimos a animales de compañía, obviamente, todo lo que tiene que ver con trabajo, todo lo que tiene que ver con animales de producción. Es distinto los perros que las vacas, que los caballos, pero también hiciste referencia a algo que el bienestar va a depender mucho de eso. ¿Qué pasa con los perros abandonados, por ejemplo? ¿Qué pasa con los gatos abandonados o con caballos o vacas que están eh, ya en términos silvestres, en campo o en páramos, que todavía se las ve? ¿Qué pasa con el bienestar de estos animales en relación a los animales que están bajo el cuidado del humano? Una pregunta. Mira, yo diría que en muchos casos el bienestar de estos animales que están, vamos a llamarlo un estado libre, pero muy cerca de los sitios o las comunidades donde todavía pueden tener cierta interacción con los humanos. Aquí entran, en esta categoría entran los animales en situación de calle, los animales que incluso en algún momento dado pueden hacerse ferales, es decir, que ya tienden a hacerse salvajes otra vez y distanciarse de los humanos, eh, y grados intermedios, ¿no? Animales que son abandonados también en ciertos lugares. Entonces, este tipo de animal, digamos que en cierto modo vuelve a su estado natural, donde no depende ya en gran parte ni directamente del ser humano para asegurarse estas condiciones de bienestar animal, y por sí mismo le toca entonces conseguir alimento, conseguir agua, conseguir refugio, protegerse de los depredadores o de los peligros que puedan existir. Y es allí donde podemos encontrar diferentes grados, ¿no? Hay ocasiones donde los perros y los gatos que todavía en estado libre, vamos a decir que no tienen un dueño, un responsable directo, pero que conviven alrededor de un mercado, que conviven en una calle o en una urbanización o en una ciudadela, la gente empieza a alimentarlos, hay un sitio donde toman agua, por ahí duermen debajo de un techo. Entonces, ese animal se vuelve como un animal comunitario. De hecho, así está Mm. definido en algunos cuerpos legales, ¿no? Perros comunitarios o gatos comunitarios, que todavía están como que son libres, no tienen un dueño, tienen un responsable, pero interactúan con la comunidad, que de alguna manera les provee cierto cuidado. Pero definitivamente yo diría que, ¿te acuerdas esa escala de McNair, que es un investigador que tiene una gráfica, una ecuación donde por un lado está el bienestar animal y por otro lado la producción, productividad? Obviamente aplica mucho solo al tema de animales de producción, pero lo que te quiero explicar con esto es que el animal en un estado natural muchas veces no está en el estado óptimo de bienestar animal, porque puede llegar una epidemia y barrer con toda una población de un animal silvestre, porque no hay quien le vacune, no hay quien le trate, no hay quien le diagnostique ciertas enfermedades, y eso pasa en la naturaleza y obviamente se va a afectar su bienestar, el individual de cada animal y el de una población, incluso el de una especie.
Entonces, en el estado natural, los animales, hay un equilibrio, ¿sí? Hay unos que sobreviven, los más aptos. Ahí entra la ciencia de la evolución, la teoría de Darwin, de que los animales más aptos son los que van a sobrevivir y los que se adaptan a ese ambiente, ¿no? Los más rápidos, los más veloces, los más sanos, los más resistentes. Entonces, para responderte a tu pregunta, ya en resumen, ese tipo de animales que no tiene el cuidado por parte de los seres humanos, muchas veces puede ver comprometido su bienestar. Gracias, eso me queda claro. Y tú has hecho referencia a los perros que están en condición de calle, por ejemplo, cerca de un mercado, la gente los alimenta. ¿Qué tan conveniente es eso, por un lado, en lo que es la parte urbana? Pero hace un par de años atrás, justamente, estuvo muy lleno en las noticias una situación de perros ferales. Estos perros que están viviendo en zonas muchas veces de rurales, inclusive en zonas de parques protegidos. Este año lo hemos visto en Galápagos con respecto a perros iguaneros que se los calificó. ¿Qué pasa con estos perros? Porque están atacando no solamente a la fauna silvestre, que en el caso, bueno, en el caso de Galápagos, para comenzar la del final, es una fauna silvestre protegida, en el caso de continente, atacan a los conejos, atacan a las gallinas, atacan a los terneros en zonas rurales. ¿Qué se puede hacer con estos perros? Porque si bien son perros, pero por otro lado, por las condiciones de abandono que han tenido, y más bien ahí yo creo que hay que llamar a las autoridades a buscar mecanismos de control y de sanción a quienes lo hacen, pues también ver cómo ir corrigiendo estas distorsiones, porque las poblaciones de perros hay que tener mayores regulaciones a mi criterio en esos ámbitos, tanto perros como gatos en las zonas urbanas. Sí, esto ha pasado no solo acá en Ecuador, sino también ha pasado en otras partes del mundo, en otros países, de Latinoamérica inclusive, y representa un riesgo para otros animales, sean silvestres o domésticos de producción, e incluso pueden representar un riesgo también para el ser humano. eh, Dependiendo del número de estos animales, del tamaño de estos animales y de la agresividad que puedan presentar, se convierten en un peligro y en un riesgo. Al convertirse en un peligro y en un riesgo para el equilibrio ecológico de una región, para la seguridad alimentaria, para la salud pública y para la seguridad humana, definitivamente tienen que tomarse medidas de control de estas poblaciones. Yo sé que a la gente no le gusta escuchar que uno hable del tema de eutanasia o de control o de sacrificio de estos animales, pero cuando tú pones en la balanza el equilibrio que se busca, porque es un equilibrio que está roto, o sea, un animal feral no debería existir, es un animal que era doméstico y se volvió salvaje, esto no debería pasar y pasa por temas de abandono, de sobrepoblación, que es otro tema que vamos a hablar más adelante en mi conversación, pero ya ante el hecho de la existencia de poblaciones de animales ferales, llámese perros o gatos, que pongan en peligro a otros animales silvestres, a otros nichos ecológicos o animales de producción, la medida correcta es control de estas poblaciones. Y bueno, ya podemos hablar en otro momento de cómo controlar estas poblaciones. Definitivamente el evitar que se produzcan estos animales ferales a través de un programa de control de poblaciones de animales en situación de abandono, de calle, a través de programas masivos de esterilización, de control y de promoción de la tenencia responsable para que no se llegue al tema del abandono, es la vía correcta para que esto no se dé. Perfecto. Y algo que me ha quedado un poco en duda, hemos visto ahora muchos animales de compañía, muchos perros o gatos que ahora les llevan jalados, a algunos gatos les gusta que les lleven jalados con una, con un collar o arnés, Sí, otros no está en su comportamiento,
pero también hemos visto perros prácticamente ya humanizados, o sea, lo que a mi criterio no me agrada, pero se los llama los perrijos. Ya tienen coches de bebés, ya no caminan, utilizan escarpines en lugar, o no sé cómo se llamen, pero utilizan algo para proteger sus patas, como zapatos. Hay el caso de uno que les llevan en un scooter, inclusive parado en dos patas, en contra de su anatomía. ¿A qué se debe esta situación? Porque me imagino que dentro de la ciencia, inclusive lo del ámbito veterinario, esto de aquí se lo ha visto. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué estamos haciendo como sociedad en este ámbito? Sí, es un tema también que se estudia dentro de la etología del bienestar de los animales. La humanización del animal puede poner en riesgo en ciertas ocasiones el tema del bienestar de ese perro o de ese gato, ¿no? Voy a ir a un caso más extremo, más allá de los que tú has mencionado, por ejemplo, en la alimentación, cuando pensamos que el perro o el gato puede comer o debe comer lo mismo que yo como, puedo estar poniendo en riesgo su salud a través de una malnutrición. ¿Ok? Entonces, eso tiende a pasar mucho. Vemos problemas de obesidad en muchos perros por exceso de alimentación, por desbalances en la alimentación y por la falta de ejercicio también de estos animales. Eh, entonces, sí, sí es un problema el tender a humanizar las mascotas. Y eso, bueno, tiene unos orígenes sociales muy interesantes en el sentido de que el animal se ha vuelto eh, parte de la familia, lo llaman la familia multiespecies, y psicológicamente y emocionalmente cubre un espacio importante en la vida de muchas personas. Personas que tal vez no tuvieron hijos o decidieron no tener hijos, en personas adultas donde ya sus hijos se han ido, y entonces queda la mamá o la abuelita con el perro y el perro pasa a ser, o sea, su sostén emocional. Entonces, digamos que yo no critico eso en el sentido de que yo también amo a mi perrita y parte de la familia y hemos sufrido mucho cuando hemos tenido que perder a un animalito de estos. El vínculo emocional yo creo que es importante, pero es, mi consejo y mi recomendación es que con mente fría no perdamos de vista de que esto es un animal. ¿Sí? Es un animal, no es un humano, y como animal tiene necesidades. Por ejemplo, yo tengo una perra mestiza adoptada y en el patio donde ella está, donde ella convive, colinda con un estero. Yo tengo un estero que colinda el límite de mi propiedad y ahí hay iguanas. Entonces, ella vive pendiente de las iguanas, de ladrarles, si se meten o no se meten. Entonces, se vive motivada y eso es una conducta de un animal, porque si la iguana se llega a caer aquí, probablemente la va a matar, ¿no? La va a tratar de cazar. Este, y eso a ella la mantiene, digamos, psicológicamente muy ubicada de que es un animal, ¿no? Que no es un humano. No es el caso de otros animales donde conviven en espacios urbanos, apartamentos, este, donde tal vez no tienen la oportunidad de desarrollar este tipo de conductas o comportamientos. Ya, no. Me queda claro porque es algo que tal vez por las experiencias de vida cada uno lo ve y a veces llama la atención. Pero ahora sí Sí, entrando un poco en tu materia. El bienestar animal nace de lo que yo conocía con respecto a los temas de animales de producción fundamentalmente. Y tú hacías referencia a este gráfico de cómo se vincula el bienestar animal con la producción y con la productividad. ¿Cuál es el origen de esto? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Y cómo crees tú que debe seguir avanzando? Y luego te tengo una pregunta más. bueno, podríamos ir muy atrás a ciertos pensadores y filósofos que de alguna manera empiezan a hablar de la relación de los humanos con los animales. Y yo te he escuchado a ti en algunas ocasiones donde hablas de siglos de historia, millones de años de historia que tienen que ver con la relación de los humanos con los animales. Por ejemplo, el caballo, ¿no? O sea, la relación del humano con el caballo
O sea, es una historia que ha ganado guerras, que ha significado la diferencia en el desarrollo y en la conquista de muchos pueblos y territorios, ¿no? Por poner solo un ejemplo. Pero ya más cercano en la historia, más aterrizado a lo que conocemos hoy como bienestar animal, una fecha muy importante es 1965, donde se publica un libro que se llamó Animal Machines, donde de alguna manera la escritora Ruth Harrison eh, relata algunas situaciones que para ella no estaban bien con respecto a cómo debe tratarse los animales. Esto ocurre en el Reino Unido y el Reino Unido, o sea, la reina en ese momento, las autoridades de la época, le piden a un comité encabezado por el doctor Bramble de que haga un estudio de lo que decía este libro y proponga unas medidas, ¿no? Y allí es donde nace el origen de lo que hoy conocemos como las libertades del bienestar animal, ¿ok? Que son cinco, que todos las conocemos muy bien. No, textualmente no son las mismas que conocemos hoy, pero muy parecidas y dieron origen a ese tema. De ahí en adelante, de ahí en adelante empiezan a desarrollarse algunas personas, algunos científicos alrededor de este concepto, a tratar de desarrollarlo, de darle forma. Empiezan a formarse ciertas cátedras de estudios de bienestar animal en el mundo, sobre todo en Europa y mucho en el Reino Unido, ¿okay? Que fue donde salió esto. Hay universidades en el Reino Unido que se dedican mucho a este tema. En Escocia, por ejemplo, eh, hay universidades especializadas en este tema. Entonces, luego, esto ha ido evolucionando, se han ido sumando algunas otras ciencias, se han ido sumando otros campos de investigación y se ha ido adoptando no solo en los pensos de estudios de veterinarios, sino de otras también de pregrado y posgrado, sino también por parte de la industria de producción de animales con el nombre, con la figura y con el contexto de bienestar animal. Probablemente antes ya también hacíamos bienestar animal o siempre hemos hecho bienestar animal en producción, pero con otros nombres, con la zootecnia, la veterinaria, el cuidado de los animales, el ser granjero, ¿sí? O sea, el ser granjero y tú que eres un productor y lo sabes, este, tú buscas lo mejor para tus animales, no ahorita, siempre ha sido así, en esa convivencia de primero de la domesticación y luego ya de la adaptación de estos animales a los diferentes sistemas productivos que existen, siempre se ha buscado su bienestar de, de, de los animales porque eso redunda o resulta como consecuencia en bienestar humano, ya sea a nivel de producción, productividad y sobre todo en la obtención de alimentos sanos y nutritivos que nos permiten nutrirnos, desarrollarnos, crecernos, desarrollar la inteligencia, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el origen, estimado Rodrigo, y ha ido evolucionando. Luego, estos conceptos obviamente pasaron de Europa a diferentes partes del mundo. En Latinoamérica es un concepto que está actualmente en boga. Se habla mucho de este tema, eh, tal vez no con los mejores interlocutores, pero cada día está más presente en la sociedad y obviamente también esto responde a los fenómenos de la comunicación actual, de las redes sociales, donde la globalización y la información corre a una velocidad que nos supera en muchos casos. Entonces, esto ya está al alcance de todo el mundo y obviamente la sociedad quiere saber de qué se trata. ¿Existen formas de producción excluyentes del bienestar animal o el bienestar animal puede estar aplicado a cualquier forma de producción? Me refiero a vacas en feedlots o vacas a pastoreo o vacas en semiestabulación. Puede haber, tengo que irme al un extremo, tengo que irme al otro o puedo tener
normas de bienestar animal indistinto a la forma de producción. No sé si me explico. Sí, me queda muy clara la pregunta. Mira, para mí, para Héctor Montilla y para muchos de los que hacemos la Asociación Ecuatoriana de Bienestar Animal, no es excluyente. No es excluyente, no podemos eh, prohibir, castigar, penalizar o satanizar un sistema de producción porque tenga ciertas características y tratar de vanagloriar a otro sistema de producción porque tenga otras características. El sistema de producción no es sinónimo de bienestar animal. El sistema de producción y las instalaciones, el tipo de instalación donde se mantengan los animales, no son sinónimos per se de bienestar animal, no garantizan por sí mismo el bienestar de los animales. Porque el bienestar de los animales es una condición integral, es una condición multifactorial. Siempre hablamos de 5 libertades, de 4 principios, de los 5 dominios, o sea, no es uno solo, son los Ya. 5, ¿ok? O los 12 criterios, o sea, depende de la guía que usemos, no es una sola cosa lo que te produce el bienestar animal. Uno puede, y no me gusta hacer comparaciones con los humanos, pero eh, puede que hoy ya te hayas alimentado bien, que hayas tenido un buen desayuno, pero tengas la tensión alta, ¿ok? Entonces, por un lado, estás bien, porque comiste, te sientes lleno, satisfecho, pero por otro lado, tu tensión está un poco alta. Entonces, no es una sola condición la que asegura el bienestar animal. Cada sistema de producción tiene ventajas y desventajas para el bienestar animal y todo sistema de producción es susceptible de ser mejorado. ¿Okay? Entonces, podemos tener bienestar animal en jaula para gallinas ponedoras o podemos tener pobre bienestar animal para gallinas en estado libre o libre de jaulas. Y lo contrario, ¿ok? Y lo contrario. Entonces, no nos cerremos a la idea de que el sistema de producción per se es una garantía o no del bienestar animal. Perfecto, me queda clarísimo porque creo que estamos en un momento y probablemente muy vinculado a lo que mencionas, redes sociales, comunicación, exceso de comunicación que muchas veces deriva en desinformación. Eh, ¿Estamos viviendo un momento de desinformación en materia de bienestar animal? Definitivamente sí, definitivamente sí. Eh, y no solo de desinformación, o sea, parte es la desinformación, ¿sí? Parte es la desinformación y esto es intencionado, ¿no? Ustedes saben que en cualquier ramo, llámese el que sea, política, religión, deporte, hay que creerle a las redes sociales tal vez un 10% y bajando ese número, ¿ok? O sea, de toda la información que encontramos en Internet, es muy difícil saber qué es cierto y qué es falso realmente, ¿ok? Entonces, hay mucha desinformación con mala intención y también hay un fenómeno que no responde a la desinformación y que tú y yo lo hemos conversado, que es el divorcio de lo que es el mundo rural a lo que es el mundo urbano. Es un fenómeno social de que más del 85-90% de las personas viven ahora en grandes ciudades y no conocen cuál es la realidad del campo o conocen poco o conocen nada. Ante ese desconocimiento y ante ese divorcio, es más fácil ser presa de la desinformación que encuentran en las redes. Entonces, es algo importante, es algo que estamos tratando eh, digamos, de contrarrestar con información fidedigna de la importancia que tiene la producción de alimentos de origen animal en los diferentes sistemas de producción y regiones del país que se dedican a esto, ¿no? Me queda claro, creo que el exceso de información es desinformación y cuando esta desinformación además viene cargada de mala intención, la situación puede ser totalmente contraria al bienestar del humano, comencemos por ahí,
y luego al bienestar de los mismos animales. El tiempo nunca es, nunca es el que más nos ayuda, siempre es implacable. ¿Alguna recomendación a lo que estamos viviendo en Ecuador? Tú vienes de Venezuela, tú has experimentado estos temas en otros países también. Eh, ¿qué recomendación nos podrías dar? Y cuéntanos algo, ¿cómo te fue en el primer congreso, primer encuentro, no fue congreso, fue primer encuentro latinoamericano de bienestar animal? Bueno, empiezo por esto último. Te cuento que nos fue muy bien, tuvo una muy buena recepción esta idea que veníamos trabajando en conjunto con la Asociación Chilena de Bienestar Animal, con el doctor Roberto Becerra y la Asociación Ecuatoriana de Bienestar Animal. Es una idea que veníamos trabajando desde el 2023 porque Roberto asistió a un evento en Europa donde se hablaba sobre bienestar animal en agricultura de producción y le pareció súper interesante los conceptos que allí se estaban discutiendo y él era de la idea y yo coincidí en que ya en Latinoamérica como bienestar animal en animales de producción teníamos algunas cosas que podemos contar. Entonces empezamos a darle forma a este tema, a juntar a personas importantes de Latinoamérica que están trabajando en bienestar animal en diferentes sistemas de producción, en diferentes especies productivas y darle un enfoque del bienestar animal desde la empresa privada, desde la industria, porque han habido otros encuentros, otros congresos, seminarios, simposios, pero muy desde la academia, muy desde lo científico, no bienestar animal aplicado, ¿ok? Que es donde realmente va a tener impacto esto, porque es donde están las grandes poblaciones de animales, ¿correcto? Entonces, con la idea en mente, nos sentamos, empezamos a delinear el programa. Hubo varias sesiones o salas, una dedicada a aves y cerdos, una a acuacultura, una a bovinos, y no dejamos de lado también las mascotas y hubo una sala de mascotas, ¿no? Entonces nos fue bastante bien, alrededor de 250 a 300 personas, entre conferencistas, empresas, asistentes. eh, y bueno, estamos todavía revisando cuándo va a ser la próxima edición y dónde va a ser. Por ahí vamos a tener algunas sorpresas importantes en las próximas semanas. Y como reflexión, es importante entender que el bienestar animal es algo esencial dentro de la sostenibilidad de los sistemas de producción. La sostenibilidad tiene tres pilares: pilar económico, un pilar social y un pilar ambiental. Dentro del pilar social podemos encasillar al bienestar animal, aunque este también de alguna manera se relaciona con los otros dos pilares, es decir, con el pilar ambiental, con la relación que puede tener con los animales silvestres en los sitios donde están los sistemas de producción, y también en lo económico, porque del bienestar animal depende mucho la producción y la productividad. Entonces, yo creo que ya se ha ido creando una madurez de sobre la importancia y necesidad de trabajar bienestar animal en los sistemas de producción. Eh, Muchas empresas, muchos sectores, muchas áreas están conscientes de esto, lo están trabajando cada día más. Y la formación de la Asociación Ecuatoriana de Bienestar Animal y el futuro de la Federación Latinoamericana de Bienestar Animal también es una respuesta a esa necesidad de trabajar este tema, de fomentar esto, de capacitar, de tener profesionales que puedan abordar esta materia con suficiencia, con eficiencia. Y al final de cuentas, Rodrigo, el bienestar animal es un ganar-ganar, ¿no? O sea, ganan los animales, ganan los humanos, gana la economía, gana la producción, gana la sociedad en general, porque vamos a poder tener una relación empática con los animales y también vamos a poder seguir beneficiándonos de ellos a través de alimentos nutritivos, inocuos, suficientes y económicos. Muchísimas gracias, Roberto. Yo creo que han quedado claras muchas cosas
tenemos nuestros animales de compañía y tomo tus palabras, nunca olvidarnos que nuestro animal de compañía no deja de ser un animal y que no es equiparable, por más que le tengamos unos sentimientos muy profundos, no son humanos. Y eso creo que es importante, que el bienestar animal de los animales que están bajo cuidado de los humanos propenderá siempre a ser muy superior al bienestar animal de los animales que están en situación de libertad absoluta, sin contacto con humanos, me refiero, y que eh, en este caso, si pongo más en mis palabras, que la seguridad alimentaria de un país y la proteína de origen animal son fundamentales para el desarrollo de la musculatura, del cerebro, del transporte del oxígeno al cerebro y su desarrollo integral a través de la vitamina B12 y temas al respecto. Te agradezco infinito el tiempo. Este programa quedará en las redes de tiempo real, en las redes personales y, y estaremos atentos esperando noticias tuyas con respecto a este potencial próximo encuentro de bienestar animal latinoamericano, que creo que es muy importante y muy relevante. Así es, Rodrigo. Gracias. Y te estaremos Muchísimas invitando para gracias. que vayas en el encuentro. Muchas gracias.